La palabra de esta semana la podemos encontrar en Juan 11, del 1 al 37. Y dice así la palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le unjó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella estaban con ella y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorar y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Amén.
El título del mensaje de esta semana es El entrenamiento de discípulos, las lágrimas de Dios. Podemos ver en el versículo 35 cómo Jesucristo lloró. Continuamos bajo el entrenamiento de discípulos y algo muy importante que ocurre en este capítulo, donde la fe, lo podremos ver en el siguiente capítulo, en el 12, cómo la fe de María, de Marta, incluso de Lázaro ya resucitado, cambió por completo después de este acontecimiento. Resulta que Lázaro había muerto y ahí estaban llorando sus dos hermanas, María, que no es la madre de Jesús, es otra María, y Marta, quien eran muy conocidas de Jesús, quienes, como dice la palabra, Jesús realmente pues amaba en sí. Podemos ver que Jesús, en todo su ministerio, él dejó a 12 apóstoles, 70 discípulos, y en total se calcula que unas 120 personas se reunieron en el aposento alto de Marcos, como esa primera iglesia que Jesucristo dejó. La reunión de esos 12 apóstoles con los discípulos, más otros añadidos, se calcula que 120 personas fueron las que se reunieron, los discípulos que Jesús dejó en esta tierra. Estos discípulos, o a través de estos discípulos, después de 300 años que pasara de que los discípulos hicieran el movimiento de evangelismo, Roma aceptó el evangelio, fue conquistada. Y el César de esa época, al recibir a Jesucristo, decretó el domingo, en el año 313 concretamente, decretó el domingo como el día del culto al Señor. ¿Qué ocurrió después? Pasaron los años, los siglos, vino la Edad Media, donde se perdió nuevamente el Evangelio. Donde ese movimiento de evangelismo que Jesucristo empezó, que continuaron sus discípulos, que continuó a través de Pedro centrado en la iglesia del aposento alto de Marcos, y después continuó a través de Pedro, o sea, de Pablo, perdona, centrado en la iglesia de Antioquía, pero que al paso de los años se perdió por completo. 300 años y llegaron a Roma, pero después de ese tiempo hubo un tiempo donde otra vez el evangelio, la esencia del evangelio se perdió. Y en la iglesia se empezó a predicar un mensaje que no era el evangelio, donde hablaban de la salvación de las almas, pero que esta salvación viene por tus obras, donde hablaban de la salvación y que esta salvación depende de si te has portado bien o te has portado mal, si has dado tu ofrenda o no has dado tu ofrenda. Llegando aún más allá, predicaban incluso de que podías enviar a algún fallecido, algún ser querido fallecido, le podías enviar al cielo si tú a lo largo de tu vida pagabas ciertas ofrendas a la iglesia, y eso haría que tus ancestros pudieran alcanzar una paz espiritual en el cielo aún ya fallecido. La iglesia perdió por completo el evangelio. Y fue en el año 1517 donde a través de un monje que era Lutero, quien había estudiado las escrituras, empezó a traducir la Biblia para que todo el pueblo en su propia lengua pueda entender y escuchar, leer por sí mismo qué es el Evangelio y qué dice la palabra de Dios realmente sobre la salvación, sobre el Evangelio. Nuevamente, en el año 1517, Dios trajo un movimiento donde al restaurar la palabra de Dios, muchos fieles empezaron a recibir la salvación y a conocer lo que dicen las Escrituras. Fue el comienzo de la reforma de la religión, de la reforma de la iglesia. No solo eso. Ahora han pasado más de 500 años y ¿cuál es el mensaje que ahora mismo se está predicando? ¿Cuál es el mensaje que las iglesias están predicando? ¿Cuál es el estado espiritual del creyente hoy día? Hoy día el creyente que cree en Dios, que busca a Dios, que cada domingo se congrega en un local y da culto, tiene un estado espiritual parecido al de Marta, al de María y al de Lázaro,
que seguidamente voy a explicar. De verdad, si hay algo que debería funcionar bien en esta época, es la iglesia. Pues sabemos que el problema del hombre es un problema espiritual y aquella que tiene la respuesta al problema del hombre, que el hombre no puede solucionar por sí mismo, es la iglesia. Y esto es el Evangelio. Que en esta época las iglesias estén cerrando, que las iglesias no crezcan, que la gente diga no necesitamos las iglesias, es porque han perdido una esencia, algo muy importante que ha de ser restaurado en el día de hoy. No solo eso, no solo el no creyente, sino que el creyente que está dentro de la iglesia también se tambalea cuando le vienen dificultades o situaciones. ¿Por qué? ¿Dónde tienen sus seguridades? ¿A qué mensajes se están aferrando? ¿Cuál es el estado espiritual del creyente que en el momento que le vienen dificultades se tambalean y se derrumban? Sí o sí, hay una torre que Satanás ha edificado en el no creyente. Un día, por la gracia de Dios, pudimos escuchar qué es el Evangelio. Pudimos creer en Jesucristo y recibir la salvación. Pero puede que aun yendo a la iglesia, aun habiendo recibido este Evangelio, parte de esta torre del no creyente, en la que nosotros anduvimos en otro tiempo, todavía queda en mí. Por eso es muy importante que el creyente esté identificando esta torre en su vida, esté identificando continuamente cuál es el problema del hombre, para cambiar esos ojos espirituales, abrir sus ojos espirituales y entender como que mi problema es un problema espiritual, que el problema de mi familia es un problema espiritual, que el problema que hay en mi puesto de trabajo, en el campo, en mi nación, es un problema espiritual, para que puedan entender de dónde viene este problema y cuál es la respuesta de Dios a este problema. Entonces sus vidas podrán ir cambiando. Dios, primeramente, quiere cambiar este estado espiritual hoy en ti. Como dije en la escuela de evangelismo, donde hablé del mensaje resumen para este año 2025. Si no lo habéis escuchado, escucharlo, porque será es el mensaje que tiene el título de oración para todo este año 2025. Un título de oración al cual habéis de recibir una respuesta sí o sí. Dios quiere cambiar el estado espiritual del creyente. Dios quiere cambiar el estado espiritual, tu estado espiritual hoy, también a través del culto. Por eso, ¿cuál es esa torre del no creyente que puede haber en mí? Desde el principio, el hombre fue creado para estar junto con Dios, pero sabemos que a partir de Génesis 3, el hombre quedó separado de Dios. No solo eso, al quedar separado de Dios, empezó a mirar el yo. El problema de Génesis 3 no es otro, sino que el hombre se puso a sí mismo como el centro de todas las cosas. No fue el pecado original el hecho de comer del fruto que estaba prohibido, el fruto de la ciencia del bien y del mal. El hecho de comer no fue el pecado, ni siquiera el que desobedecieron, sino que el pecado que Adán y Eva pusieron en su corazón, el verdadero pecado es que ellos quisieron llegar a ser como Dios. Por eso en el mundo se predica, cree en ti, tú eres tu propio dueño, yo soy mi Dios. Ese es el problema de Génesis 3. El hombre que quiere llegar a ser como Dios y vive una vida centrada en el yo. Al quitar a Dios, al quitar lo espiritual y quedar solo la carne, como vimos en la escuela de evangelismo, al ver al Espíritu de Dios, al abandonar al hombre, quedó solo carne. Eso es aquello que le hizo al hombre enfocarse solo en lo material, en lo físico, Génesis 6. De tal manera que solo lo nuestro, lo mío, mi propio éxito, lo nuestro, lo de mis seres queridos, es lo que importa. Eso es la Torre de Babel. Alcemos nuestros nombres, construyamos una torre para nosotros. Eso se quedó de base como problema fundamental en la vida del hombre. Y esta base que es con la que nace el hombre, porque todos venimos de las generaciones de Adán y Eva,
se quedó como destino, como un fundamento que marca mi destino. Pero no solo eso. Aunque esto está de base en todo ser humano, el hombre crece bajo una cultura, una política, con un respaldo familiar y de su nación diferente, que marca también el destino en su vida. Este respaldo, que no viene de Dios, sino que es acorde a la cultura, que es acorde al mundo, y el que tiene la potestad de este mundo es Satanás, te marca un destino que influye toda tu vida. Una persona crece, nace en Génesis 3, 6 y 11, pero va creciendo acorde al respaldo familiar, nacional y cultural en el que ha nacido. Hace poco, pues, han pasado las Navidades. Si en tu familia teníais una religión o tenéis como costumbre el creer en algún tipo de religión, tú has crecido con esos valores, con esas costumbres. Eso forma parte de tu destino. No solo familiar, que influye tu vida, sino también cultural. Por ejemplo, yo soy español. En España, siempre el 31 de diciembre, a las 12, todos los españoles están delante de la televisión o del reloj en sus plazas, comiendo ¿el qué? Las uvas. Y esperan las 12 campanadas del Año Nuevo para tomarse una uva cada campanada. Y al acabar, decir todos feliz Año Nuevo y celebrar que comienza un nuevo año. Aquí en Corea no se hace eso. Cuando he explicado que los españoles el 31 de diciembre a las 12 de la noche hacemos esto, no lo entienden. ¿Y por qué hacéis esto? No lo sé, pero lo hacemos, es costumbre, es tradición, es un respaldo que como español está en ti, que va marcando tu destino, tu forma de vivir. Está en la cultura, es un respaldo nacional, que el coreano no entiende. Y a mí mi familia me llama mi padre, feliz año, ¿cómo lo habéis pasado? ¿Has estado con tus suegros? ¿Habéis cenado juntos? No, mis suegros por un lado, yo con mi mujer y mi hijo por otro, en la iglesia dando culto, que es lo que se suele hacer aquí en Corea, mis suegros en otro lado, porque es lo que se suele hacer aquí. Es diferente, es un respaldo diferente que marca la forma de vivir, el cómo vives hasta ahora, tu día a día, que marca tu destino. Había un español en Corea y él solo a las 12 comiéndose las uvas, él solo. ¿Por qué? Es su destino. Está atado a ese destino, acorde a su respaldo, su nacionalidad, acorde a lo que ha sido inculcado según ha crecido, su cultura, su familia. No solo eso, sino que hay unos 6 estados del no creyente que marcan la vida de una persona y hacen que de forma repetitiva, continuamente el mismo tipo de problema, el mismo tipo de sufrimientos vengan no solo de línea generacional, sino a su vida de forma repetitiva, como si fuera una rueda donde me encuentro mejor y de repente vuelvo a caer. Esa torre del no creyente puede que también esté en el creyente aunque está yendo a la iglesia. Por eso en el Año Nuevo, muchas personas, pues de todo lugar del mundo, pues me han escrito, feliz Año Nuevo, pastor, feliz año. Los que saben que soy pastor y también tienen una fe, pues me escriben, feliz año, pastor, deseo que Dios esté cumpliendo todos tus deseos. Salud, dinero, amor, que este año 2025 te traiga salud, dinero y amor. Que Dios esté cumpliendo todos tus deseos durante este año 2025. Yo no sabía yo no sé qué contestar. Gracias. Igualmente, feliz año. O algún versículo bíblico.
¿Por qué? Son palabras totalmente en Génesis 3, 6 y 11. ¿Cómo que Dios cumpla todos mis deseos? Si Dios cumple en este año 2025 todos mis deseos, yo fracaso. ¿Dónde están mis deseos? ¿Dónde está mi corazón? Todos mis deseos. ¿Y dónde están los deseos de Dios? Si Dios cumple todos mis deseos, iré por el camino de fracaso, de sufrimiento. Mejor que Dios cumpla sus deseos en mí durante este año 2025. Este es el estado espiritual en el que está el creyente. No tienen corazón para Dios. Aunque son el pueblo de Dios, sus vidas no están conectadas con el deseo de Dios. Tienes que ver esto en ti. Entonces podrás empezar a cambiarlo. Son el pueblo de Dios, pero de forma real sus vidas no tienen ninguna conexión con Dios. ¿Qué significa entonces que restaurará el estado espiritual, tu estado espiritual? Que quiere restaurar esa relación con Dios, esa relación que tú tienes con Dios. Yo veo que Dios ya ha empezado a obrar en nuestra iglesia de tal forma que de forma individual a cada uno de vosotros os está llevando al lugar donde le podáis mirar solo a Él. Es que Dios no quiere que mires otra cosa. Sobre todo Dios quiere que le experimentes a Él. Como hoy en las Escrituras, María y Marta. Por supuesto, Lázaro, que estaba muerto y resucitó. Pero también María y Marta, quienes amaban a Jesús, pero ambas tenían en su corazón, es que si hubieses venido antes, igual no hubiese muerto mi hermano. Estaban defraudadas por Jesús, porque sabía que Jesús igual podía hacer algo. Creían que él era el Cristo que podía sanar a su hermano, pero parece que le ha dejado morir. Sin restaurar tu relación con Dios, no puedes restaurar el templo de la luz ni los 3 atrios. Por eso Dios primeramente te guía a restaurar esa relación con Él. ¿Cuál es tu problema? No tienes que ver que tu problema es una enfermedad, o que tu problema es la economía, o que tu problema es la situación en la que vives, o que tu problema o aquello que te aflige es la situación en la que están tus hijos, o la edad en la que están, que no escuchan o no te hacen caso. No es el problema. ¿O es la enfermedad el problema? No. ¿Cuál es el problema? Es un problema espiritual el que está en el hombre. Es un problema de quién es tu dueño. Ese es el problema del hombre. Por eso en Juan 8:44 dice que vuestro padre es el diablo. Desde que nacemos separados de Dios, no podemos conocerlos a Dios porque tenemos un espíritu muerto. ¿Qué significa que nuestro espíritu está muerto? Es el estado espiritual de estar muerto, de que no puedo conocer a Dios, de que no puedo acercarme a Dios, de que me he revelado a Dios, de que Dios es mi adversario. Ese es el estado espiritual de estar muerto espiritualmente. ¿Cuál es entonces el problema del hombre? No es la situación, es un problema del dueño. Como dice en Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál es el problema del hombre? Que estamos muertos, que su espíritu está muerto, que el Espíritu de Dios los ha abandonado y que se han quedado atrapados bajo las obras de Satanás, las obras de los demonios, quien los está influenciando. Por eso Dios tuvo que enviar a Cristo para cambiar el dueño de sus vidas. Por eso cuando lo recibimos como nuestro dueño, como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque el problema es quién es tu dueño. Si Jesús va antes que muera Lázaro y lo sana, habrá felicidad en el corazón de Marta y de María, sus hermanas, ¿verdad? Pero su estado espiritual no cambia para nada. ¡Ay, qué bien que ha venido Jesús! Gracias Jesús, gracias Dios, porque has enviado a Jesucristo y mi hermano que estaba enfermo para morir no ha muerto, sino que ahora sigue vivo. Qué bien que le has sanado. Gracias. Y ya está. Pero Jesús no quería eso. Por eso dice la palabra, lo hemos leído hoy, que esperó 2 días. Jesús oyó que Lázaro estaba a punto de morir y en vez de correr, aunque amaba a María y a Marta, en vez de correr para ayudarles y sanarle,
Él que ha sanado a ciegos o a enfermos, esperó 2 días. Oyendo que estaba a punto de morir, esperó 2 días y esperó a que muriera. ¿Para qué? Para después ir a despertarle, y de esta forma María, Marta y Lázaro pudieran experimentar realmente la cruz del Calvario y la resurrección. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. No quiere que sufras, pero permite que sufras. ¿Por qué? Es Cristo quien te lleva a morir. Te mata primero para darte la vida. ¿Por qué? Porque lo que está grabado en ti ha de cambiar y no lo puedes cambiar para nada. Donde has enraizado tu naturaleza no está para nada enraizada en la de Dios. En otras palabras, en mí está esa torre del no creyente. Y como otros muchos creyentes, utilizo a Dios como ese instrumento para hacer aquello que yo quiero hacer. Génesis 3, 6 y 11. Y mi título de oración es que Dios cumpla todos mis deseos este año 2025, sin tener nada que ver el plan de Dios o lo que Dios quiere. Por eso Dios te lleva a morir, porque Dios no quiere simplemente que le des gracias porque has sanado tu enfermedad, porque Él puede sanarla, sino que Él realmente quiere que tú puedas experimentar quién es Jesús. ¿Quién es este Jesús que tú has recibido? Él quiere que le conozcas realmente, Él quiere que tú le experimentes realmente. Él quiere que tú veas cómo en tu vida, al cambiar este dueño, tu vida cambia por completo. Por eso el estado del hombre, el estado espiritual en el que quedó, es el que no tiene más remedio que vivir bajo la corriente de este mundo, bajo la influencia de aquel que opera en los hijos de desobediencia, bajo la influencia de Satanás, viviendo una vida aferrado no a Cristo, sino a amuletos de la suerte, a idolatría, a una religión. Ese es el estado espiritual en el que quedó el hombre. Por eso, lo que viene a su vida, lo que viene a su pensamiento y corazón, ¿qué es? Miedo. Es el comienzo de la obra del pecado en la vida del hombre, que le entra miedo. Cuando Adán comió de ese fruto, ¿qué tuvo? Miedo, por eso se escondió. Es el comienzo del problema mental en la vida del hombre. Por eso, aquellos que están cargados, trabajados, cansados, han de venir a Jesús para encontrar un descanso. El miedo es el comienzo del problema mental. Porque eres pecador, pecas. No porque has pecado eres pecador, sino que porque el pecado está en ti, porque eres pecador, sigues pecando. Por eso tienes miedos, por eso vives en preocupación y por eso creas otros planes alternativos para buscar una salida, sin reconocer o sin aceptar que el camino por el que estoy yendo es por donde Dios me está guiando. ¿Por qué? Porque tengo mis propios planes. ¿Por qué? Porque todavía estoy en Génesis 3, 6 y 11. Porque todavía estoy atado a ese destino fundamental, ese destino que viene acorde a mi respaldo, ese destino que me lleva y se repite en mí, trayéndome sufrimiento continuamente, donde me tiene atado, aunque voy a la iglesia. Por eso hay creyentes que se suicidan, por eso hay creyentes que abandonan, por eso hay creyentes que caen en adicciones buscando una salida en drogas. ¿Por qué? Porque están bajo una incredulidad fundamental que hay en ellos, que ni siquiera ha empezado en ellos, pero han nacido con ella. Y puede que todavía esté en ti, aunque vienes al culto, aunque estás escuchando el Evangelio. Puede que todavía en ti haya una incredulidad que no te permite desafiar, determinar, poner tu corazón, creer realmente en Cristo y ser libre. Por eso cuando te viene la dificultad, tienes miedo y te aferras a Cristo como aquel que quiere o que puede solucionar o quitarte el miedo, solucionar aquello que te quita el sueño. Es un problema de incredulidad que hay en nosotros. Es un problema que estamos atrapados en esa incredulidad. Por eso mi pensamiento y mi corazón
está dividido. Creo en Dios, pero no puedo aceptar que esto es por donde Dios me está guiando. Por eso tengo miedo, por eso tengo preocupaciones y creo planes alternativos. Poniendo a Dios por delante, hablando de Cristo, del Evangelio, para el Evangelio, al fin y al cabo creo esos planes alternativos para hacer aquello que yo quiero. Te aferras a Cristo como un instrumento que te ayuda para alcanzar tus propias metas. ¿Por qué? No aceptas la vida que tienes. ¿Por qué? Tu corazón y tu pensamiento desea algo que no te está dando Dios. Por eso tienes el corazón dividido. Por eso caes en miedo y hay preocupación. Y creamos planes alternativos. En otras palabras, no lo decimos, pero estamos afligidos. Estamos sufriendo. Por esto, aunque van a la iglesia, muchos se suicidan. Aunque van a la iglesia, muchos caen en adicciones. Aunque van a la iglesia, muchos abandonan a sus hijos, a su familia. ¿Por qué me ocurre a mí esto? ¿Por qué mi hermano tiene que morir? Mi hermana Marta, yo, María, con lo bien que hemos creído en Dios, con lo bien que creemos en Dios, con lo que hemos servido a Jesús. Yo que he dado el perfume más caro y he lavado los pies de Jesús, los he besado. Y mi hermano tiene que morir de enfermedad. ¿Por qué tiene que ocurrir esto en mi vida? Con todo lo que yo he ofrendado, si yo no falto al culto ni una vez, con lo bueno que yo soy, si yo no he hecho mal a nadie, si yo he ayudado a todos. Y continuamente mi pensamiento y mi corazón empiezan a dividirse, a caer en conflictos, conflictos con Dios. ¿Hasta qué punto? Ocurre como María. Al oír que Jesús estaba llegando, Marta sale a abrazar, a buscar a Jesús, pero María está enfadada en su habitación, no sale. ¿Por qué? Es que si hubiese llegado antes, ahora viene. Si hubiese llegado antes Jesús a mi vida, ¿y de qué me sirve que ahora venga? Ya he perdido todo lo que yo quería. Yo, lo mío, mi éxito. Por eso sufren, sufren, sufren hasta que caen enfermos. Un día mueren. No los que han recibido salvación, pero aquellos que no han solucionado el problema del pecado en sus vidas, aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Salvador, tienen un destino de sufrimiento por la eternidad en el infierno. Este problema pasa de generación en generación, hasta las siguientes generaciones, tercera y cuarta generación. Esta torre del no creyente puede que todavía quede en mí. No solo eso, sino que hay una torre del creyente que se tambalea. Una torre del creyente que está en mí, que igual también se tambalea. Acorde a las escrituras de hoy, María, Marta y Lázaro. Ellos eran creyentes, pero que se tambaleaba su fe al encontrarse con un problema, al venir una situación, un problema grave a sus vidas, algo que ellos no esperaban, su fe se tambalea. Ese es el tipo de torre que hay en la vida del creyente. Cuando ocurre algo que yo no deseo, cuando ocurre algo que yo no esperaba, cuando me viene una situación, una dificultad, se tambalea mi fe. Por eso muchos creyentes abandonan la fe, pero no sus convicciones, no su ideología. Vosotros no os tambaleáis, ¿verdad? El creyente se tambalea según lo que va sucediendo. Un día Lázaro ha muerto. Jesús le amaba. Ellos amaban a Jesús y sabían que Lázaro resucitará en los últimos tiempos. Conocían que Jesús era el Cristo, que Lázaro había creído en él. Y tenían la convicción de que Jesús, de que Lázaro resucitará un día en los días postreros. ¿Por qué? Porque sabían que la salvación estaba en Cristo. Lo sabían porque lo habían oído, lo habían creído.
Lo saben porque lo han escuchado, pero no lo pueden creer ni aplicar a sus vidas en el momento que le viene la dificultad. Por eso Jesús esperó 2 días, porque no quería que lo conocieran simplemente porque lo han escuchado, sino que lo puedan experimentar. Jesús lloró por esto. Y a través de este episodio cambió la fe de María, Marta y Lázaro. Por eso en el siguiente capítulo aparece cómo María va a dar culto a Dios, con un corazón totalmente diferente, derramando lo más preciado, lo que ella tiene, para Dios. Los discípulos que están al lado dicen, ¿por qué derramas este perfume? Lo hubiésemos vendido para ayudar a los pobres. Pero María dio su vida para el culto, porque a través del culto ella experimentaba quién era Cristo. A través de su situación pudo experimentar quién era ese Jesús quien habían recibido en sus casas, en sus corazones. Lo había experimentado. Hasta ahora lo sabían porque lo habían escuchado, pero no lo podían creer y en el momento que vino la dificultad no lo podían aplicar a sus vidas. Rápido, vete y busca a Jesús, dile que venga rápido, Lázaro está muriendo. ¿Por qué? Saben que si Jesús estuviera aquí igual no muere, que yo he sido buena persona. ¿Por qué a mí me ocurre esto? Yo no he hecho daño a nadie. ¿Y por qué me pasa a mí esto? Yo he creído muy bien, mi madre creía muy bien, mi madre le ha dado todo por la iglesia, todo por el evangelio, con todo lo que yo he ofrendado, con todo lo que yo he ayudado al pastor. Hasta ese punto llegan el conflicto en sus vidas, en sus corazones y pensamientos, que se cabrean con Dios, le señalan a Dios, por tu culpa, por la mujer que me has dado, que me dio de este fruto. Hasta ese punto les viene el problema mental, como si la culpa fuera de Dios, con todo lo que yo he hecho por los demás. Ya no voy más a la iglesia, ya no escucho más el mensaje, ya no doy más culto. Ahora me enfado y no respiro. Eran muy buenos creyentes hasta que han venido la situación o el problema. Hoy día el creyente tiene una torre que se tambalea. Si de verdad conocieran a Cristo, no se comportarían así, ¿verdad? Por eso Jesús utiliza esta situación para cambiar su estado espiritual. Este año Dios quiere cambiar tu estado espiritual. Por eso, aquello a lo que te estás enfrentando no es un problema, sino que Dios lo quiere utilizar para cambiar tu estado espiritual, para que pases de agua a vino, para que pases de ser el paralítico a andar, para que experimentes realmente a Jesús en tu vida. Ese es el entrenamiento de discípulos por el cual Dios nos está guiando, te está guiando. En otras palabras, Jesús tiene un plan para tu vida. ¿Cuál es su plan? Él esperó 2 días a que muriera. ¿Cómo lo entiendes esto? Claro, sabiendo que después lo va a resucitar, pues entiendes que esperar a que muriera. Pero María y Marta, que enviaron a gente a buscar a Jesús rápidamente porque veían que Lázaro iba a morir, estaba enfermo, y tenían depositada su fe porque habían visto que Jesús sanó a muchos enfermos, ellas sabían que Jesús si venía, lo podía sanar y su hermano no iba a morir. Y Jesús esperó hasta que muriera. Y cuando ya murió, vamos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para despertarle. Está muerto. No es una enfermedad, sino que es para gloria de Dios. No es una enfermedad, sino algo que Dios permitió. ¿Para qué? Para cambiar el estado espiritual de María, Marta y Lázaro. ¿Tienes un problema que te agobia? ¿Solo quieres que Jesús venga rápido para que te quite de en medio este problema? ¿Por qué? Porque es el yo. Y es lo que me incomoda. Porque esto me está impidiendo que yo disfrute de lo mío, de mi tiempo,
de mi dinero, de mis vacaciones, de mi vida idónea, de mi éxito. Por eso que venga Jesús y me lo quite de en medio rápido. Así yo puedo vivir mi vida como yo quiero. Así puedo hacer el evangelismo que yo quiero, la vida de fe como yo quiera, sin ninguna preocupación, sin ningún miedo, sin ninguna división. Ahí es cuando no hay división, cuando voy al yo, lo mío, mi éxito. Es dinero, no es la misión. Pero Jesús tiene otro plan para tu vida. Quiere cambiar tu estado espiritual, quiere cambiar esa torre en ti. No quiere que te tambalees por todo lo que va ocurriendo en tu vida. ¿Por qué? Porque tiene un plan para tu vida, porque tienes que hacer algo importante para la evangelización del mundo y no quiere que te estés tambaleando por cualquier situación, problema, circunstancia que se dé. Por eso a los misioneros los quita el dinero, por eso a los evangelistas los pone dificultades, los dan persecución, para que no te tambalees. Quiere cambiar esa torre en ti. ¿Por qué? Lo que está grabado, tu raíz, tu naturaleza, no sirve. Con eso no puedes salvar España, con eso no puedes salvar el mundo, con eso Dios no te puede enviar ni a un discípulo porque no lo podrás levantar. Por eso quiere cambiar esa torre que se tambalea en ti. Por eso permite que tu relación con tu familia se derrumbe. Por eso permite que te echen del trabajo, que tu economía llegue hasta el suelo, que te venga la enfermedad, que te quedes solo, que tengas que ir a otro país. ¿Por qué? Con ese respaldo familiar, nacional, cultural con el que has crecido, no puedes hacer la evangelización del mundo. Por eso espera 2 días a que mueras. Y cuando hayas tocado fondo, cambia lo grabado en ti. A través de que le puedas experimentar a Él la resurrección. Entonces te vuelves discípulos de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, ese es el plan de Dios para tu vida. Dios quiere que tú seas discípulo de Jesucristo. No alguien que conoce de Jesús porque ha oído hablar de Él, sino un testigo que le ha experimentado. Eso es el Calvario. Eso es el Monte del Olivar. Eso es el aposento alto de Marcos. Eso es la cruz y la resurrección. Y las 3 experiencias esenciales que tiene que tener un creyente. Si yo experimento esto en mi vida cambia. Yo pude escuchar el Evangelio una vez y por gracia de Dios pude entender a Cristo. A través de los evangelistas pude conocer realmente que Jesús era el Cristo. Hasta ese momento, aunque nací en una familia cristiana, donde desde pequeño, antes de dormir, me hablaban de las historias de la Biblia, oraban por mí, iba a la iglesia, hablaba con el pastor, y me han dicho las personas que me rodean cosas importantes, necesarias, pero ninguna la respuesta para mi vida. Hasta que pude conocer realmente a Cristo. ¿Por qué había de ser Cristo en mi vida? ¿Cuál era mi problema? Que necesito a Cristo. ¿Qué tiene que ver que Cristo muriera? ¿Cómo soluciona el problema de mi vida que Cristo muriera y resucitara? ¿Cuál era mi problema? Que Él tenía que morir y resucitar. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Un día lo pude entender y así como lo experimenté, mi vida empezó a cambiar. Entonces vi el campo, el problema del hombre, ¿cuál era? Y ahí pude recibir la misión. Entendí que el problema de España no es que le falta marketing, que ya hay muchas personas que están haciendo marketing. Yo estudiaba marketing. Entendí que España no necesitaba una persona más que hiciera marketing, sino que el problema de España es que no hay nadie que le esté hablando a Cristo. Si una iglesia entiende esto, si una iglesia está haciendo ese movimiento donde está ayudando a otros a que puedan entender y experimentar a Cristo, ¿por qué Dios no la va a bendecir? Tú imaginaros, cada uno vive en su casa, pero en ninguna casa sale agua, solo en la casa de Eduardo. ¿A Eduardo le irá mal? En todo Pinto nadie tiene agua, solo Eduardo tiene agua potable. ¿Por qué le va a ir mal a Eduardo? Todo el mundo tendría que ir a la casa de Eduardo a pedirle agua.
Y él solo abre el grifo y sale agua potable. Y nadie tiene agua. ¿Por qué le va a ir mal a él? Dios quiere cambiar esta torre en ti para que tengas la torre del obrero comprometido, del obrero que ha recibido la misión, del obrero que ha recibido el evangelio, y edifiques en ti esta torre, como dice en 1 Corintios 3:16, que Cristo realmente está en ti, está en mí. Edifica esa torre en ti con la certeza, la seguridad de que Cristo está en mí para siempre. Como dice en Juan 14, 16, 17, ese Espíritu de Dios te está guiando. Tu identidad ha cambiado por completo. No has recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción, a través del cual puedes llamar a Dios Padre, Abba, Padre. Eres hijo de Dios. Es la torre que ha cambiado en ti por completo porque tu identidad ha cambiado. El dueño de tu vida ha cambiado por completo. Por eso los ángeles están a tu alrededor para servirte. No solo eso, sino que Dios te ha dado la autoridad para atar el poder de Satanás. Tu ciudadanía es celestial. No solo cuando mueras vas a ir al cielo, sino que hoy día disfrutas de que el reino de Dios es tu respaldo. Entonces, puedes disfrutar. Te darás cuenta de que, verdad, toda autoridad en el cielo y la tierra está en Jesucristo. Y al conocer este secreto de Cristo, que salva, que cambia las torres de las personas, puedes empezar a caminar el itinerario y allá donde vas en tu caminar, verás cómo Dios obra y te da el encuentro con el discípulo que Él ha preparado. La evangelización del mundo. Realmente experimentarás el que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mañana salgo hacia Estados Unidos. No sé por qué, pero otra vez Dios me lleva a Estados Unidos. ¿Cuánto? 2 meses. Estoy orando por ese tiempo. ¿Por qué 2 meses? No estoy 2 meses de clases. Habrá 2 clases entre medias. ¿Por qué tengo que ir 2 meses y estar allí? Dios, ¿por qué me llevas 2 meses? No lo sé. Pero allá donde voy, dame el encuentro con el discípulo. Dame el encuentro con el discípulo que puede hacer este movimiento de evangelismo y dejar en Estados Unidos la corriente de aquellos que pueden ir y hacer más discípulos. Es mi título de oración. Dios, ¿por qué me llevas 2 meses? ¿Tienes el encuentro con el discípulo con el que he de caminar para hacer la evangelización del mundo? Voy primero a Dallas. Estoy allí una semana. Desde Dallas voy a Tijuana, México. Allí tenemos una clase de la universidad. Después regreso a Washington, donde estaré un tiempo y de ahí iré a El Salvador. Después de estar en El Salvador regreso otra vez a Washington y después de un tiempo otra vez a Dallas y ahí llega el pastor Ryu para hacer un máster y ya regreso con ellos en el avión de vuelta a Corea. Regresaré el 13 de marzo. Estamos en enero. Voy a El Salvador, que es verano. Tengo que llevar ropa de invierno, de verano, de primavera. Aún así, está bien. ¿Por qué? Si es para la evangelización del mundo, está bien. Bajo este entrenamiento de discípulos, está bien. Hoy, en el versículo 35, Jesús lloró. Al estar bajo este entrenamiento de discípulos, puedo entender por qué Jesús lloraba. No era por pena porque Lázaro había muerto. Al ver el estado espiritual de María, de Marta, Jesús lloraba. Realmente las amaba. Pero Jesús lloraba. Esas lágrimas fue la que hizo el plan de Jesús de cambiar por completo el estado espiritual de María y de Marta. Hoy Jesús, a través de tu dificultad, quiere cambiar tu estado espiritual. Quiere que dejes de conocer a Jesús porque lo has escuchado y empezar a experimentar de forma real en tu vida que Él es el Cristo. Si no, tu torre se tambalea cada vez que ocurre un problema. ¿Dónde está Dios? El no creyente te mira y tú eres creyente y mira cómo va tu vida. Y tú caes en engaño por eso. Pues es verdad. Pues sigo en sufrimiento. Sigo afligido. Sigo bajo la torre del no creyente. Porque todavía tiene que ir como yo quiero
acorde al yo, lo mío, mi éxito, acorde a lo nuestro. Si yo no me meto con nadie, solo que a mí me vaya bien. No hay Dios, no hay plan de Dios. Cristo es el instrumento que yo utilizo para que todo ocurra tal cual yo quiera. Utilizo a Dios, a Cristo, el Evangelio, para vivir la vida que yo quiero. No, si voy por el Evangelio, si hago esto por el Evangelio, haciendo esto que Dios me envía al discípulo, haciendo lo que yo quiero hacer. Jesús cambió a María y a Marta, porque no les servía. Eran aquellas que cuando se reunían cocinaban, preparaban todo para el culto, para la iglesia, pero Jesús no les servía ese estado espiritual. No quería que conocieran a Jesús porque le han oído y han estado con él, sino que de una forma real experimenten la muerte y la resurrección. Que experimentes al Jesús que tú has recibido. ¿Qué has recibido? ¿Qué tienes en ti? ¿Qué ha cambiado en tu vida al recibir a Cristo? Desde ese momento sus vidas cambiaron por completo. El culto cambió por completo. Bendigo para que esta palabra se esté cumpliendo en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque no nos has dejado en la corriente de la multitud, sino que nos has llamado como tus discípulos. Gracias por este entrenamiento de discípulos que se está levantando en nuestras vidas. Señor, realmente queremos cambiar esa torre del no creyente que pueda quedar en nosotros, la torre del creyente que se tambalea, Señor, por la torre del obrero, Señor, comprometido. Te pido que estés obrando, Señor, a través de toda situación, para que realmente como María, Marta y Lázaro podamos experimentarte, y al experimentarte que esté cambiando en nosotros lo grabado, la raíz y la naturaleza que no sirve para el Evangelio y la evangelización del mundo. Señor, que nuestros corazones y pensamientos que están divididos en temor y preocupación, buscando un plan alternativo para que nuestros propios objetivos se cumplan, podamos dejarlo de lado, Señor, y mirarte solo a ti. Que a través de toda situación podamos experimentarte hasta el punto que no nos tambaleemos ninguna vez más. Obra, Señor, para que estos versículos se estén grabando en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.